creo que sea la mejor cartelera, mejor dicho, no creo que sea la mejor cartelera del año, pero sí está dentro de las mejores carteleras en lo que va de año, porque tenemos el título de 170 libras, que es una pelea sumamente interesante que vamos a estar hablando aquí, Leon Edwards contra Colby Covington, que creo que es un peleón en toda regla. Y sí, ese título, o por lo menos esa pelea estelar, va a opacar un poco el otro cinturón que está en juego dentro de la cartelera, ¿no? Que es el de las 125 libras con Pantoja. Pero es un ¿sabes? Como que la cartelera estelar, ese evento estelar, la parte de la pelea estelar como tal, va a opacar muchísimo ese cinturón desde mi punto de vista. Ya de por sí el evento coestelar de 125 libras, pues ya de por sí las 125 libras en general nunca han sido una división que llame mucho la atención. Nunca han sido esa gran división que tenga superestrellas, ¿no? Creo que se activó un poco con el hecho de que Brandon Moreno era el campeón. Brandon Moreno, esa rivalidad. Sí, y Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo crearon una rivalidad muy bonita y sobre todo Brandon Moreno tocó mucho el corazón, yo creo, de los fanáticos latinos. Esto hizo que su popularidad creciera muchísimo y que muchas personas estuvieran pendiente a lo que es las 125 libras y la rivalidad. Recuerda que se hizo por primera vez una tetralogía en UFC con esa rivalidad entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo, ¿no? Entonces ahora mismo, siendo Pantoja el campeón y Brandon Royval siendo el retador, creo que no es tan atractivo y creo que muy poco se está hablando de esa pelea y muy poco se va a hablar de esa pelea. Ya te digo, esa pelea para que se hable de ella tiene que ser un auténtico peleón al final del día. Si llega a ser un auténtico peleón, quizás se hable. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Tiene que ser una pelea, o sea, tiene que haber por ahí una finalización tan espectacular, ¿ok? Que no lo dudo, puede haber una finalización. Alexander Pantoja es un tipo muy bueno en el jiu-jitsu sobre todo, pero que ha sabido cómo implementar ese striking que él tiene, que es sumamente rápido. En general, las 125 libras es una división que es mucha rapidez, ¿no? Lo que podemos ver, una agilidad tremenda y la combinación de los peleadores en cuanto al juego de suelo y en cuanto al juego de striking es bastante completa en general, ¿no? Pero sí. Yo estuve viendo un podcast de Brandon Moreno, o sea, que hay un podcast ahora en YouTube que se está transmitiendo, que es Brandon Moreno quien lo lleva, ¿no? Buenísimo. Otros peleadores, ¿no? El Pitbull también está ahí. Y hay una cosa que le estuvo hablando sumamente interesante, que él dice que la división de pesos pesados es como todo lo contrario de lo que es la división de 125 libras. Dicen la división de los pesos pesados muy atractivo, ver esas torres gigantes cayendo, ¿no? Esos knockouts tan bonitos que se ven, tan estrepitosos que se ven. Y entonces dice, la división de 125 libras es una división que tienes que ser muy completo. Y si te pones a mirar, las peleas de 125 libras son peleas sumamente entretenidas. Lo que pasa es que son tipos que son pequeños, ¿no? Si se quiere, son tipos más bien de estatura y complexión pequeña. Pero es una división donde si te pones a analizar en el papel cada peleador, son peleadores muy completos en general. Son peleadores que tienen que ser buenos en el jiu-jitsu, que tienen que ser buenos en la lucha, a nivel grappling, wrestling, a nivel striking. O sea, son peleadores sumamente completos. ¿Por qué? Porque tienen que llamar la atención de alguna forma. Creo que es la división más completa en cuanto a peleadores, es la 125 libras. Son los peleadores más completos desde mi punto de vista que existen dentro de la UFC. Porque de otra manera no llaman la atención. No es una división que tenga grandes ventas, que tenga grandes estrellas. No es este tipo de división. De hecho, la UFC en su momento se planteó el cerrar esta división. Se lo planteó. El desaparecer las 125 libras porque no es tan atractiva y creo que es un poco lo que está pasando en este evento coestelar que va a ser el del UFC 296, que no es una pelea que se está hablando mucho, no es una pelea que llame la atención, no es una pelea que la gente realmente esté interesada, pero yo creo que va a ser una guerra, porque siempre las peleas de 125 libras son guerras totales y absolutas. De hecho, la pelea entre Brandon Moreno y Pantoja fue una guerra. Fue una pelea sumamente entretenida. Fue una pelea que se fue a decisión dividida. Fue un peleón. Una batalla es total. Que el problema de esa división... Poco se habló, Poco se habló de esa pelea. Muy poco. Es que prácticamente se hablaba de esa pelea cuando sucedió. Y fue una batalla total y absoluta. Dos gladiadores, sangre, todo. Una guerra total. Un gesto técnico por parte de ambos peleadores. Una locura. Y apenas se habló de esa pelea. Entonces esto te demuestra que no es una división que llame la atención. No es una división que muchas personas estén interesadas en ver. Pero si eres un fanático hardcore realmente de lo que es la UFC, de las MMA, te das cuenta que ahí están los peleadores más completos, que las peleas más entretenidas están ahí. Son peleas muy técnicas, es lo que podemos decir, son peleas sumamente técnicas. Hay un nivel técnico en la división de las 125 libras que es una absoluta locura. Mira lo que hace Kate Carafans, que es otro que está ahí pegado al top. Pero para decir un poquito más de que la división está completamente lapidada actualmente, ¿ok? Es uno que Brandon Moreno perdió ese cinturón, ¿ok? Frente a Pantoja directamente, que, un paréntesis aquí, Pantoja es prácticamente el coco de Brandon Moreno.
todas las peleas que ellos han tenido en el top, el tipo lo ha batido, ya sea por finalización o por decisión. Y en esta última otra vez, cosa que veíamos raro porque Brandon Moreno ha tenido muchísima evolución dentro de su carrera, sobre todo en esas peleas que él tuvo contra el gladiador ¿no? El brasileño, el dios de la guerra, como le dicen todos, que es una locura lo que hace Figueiredo. Figueiredo hizo que Brandon Moreno tuviera que evolucionar en su juego, que se volviera más rápido, que se volviera incluso más técnico a la hora del boxeo, porque en esa última pelea que vimos fue una locura lo del boxeo de Brandon Moreno. Pero sí, lapidó totalmente la división, o por lo menos ahora mismo está casi que lapidada la división, que Brandon Moreno no tenga el cinturón, y Figueiredo ahora mismo no está en esa división, acaba de subir. Y vimos lo que le hizo a Fon. Yo creo que en la división de 125 libras ahora mismo podemos rescatar el nombre de Brandon Moreno, y otro nombre que quizás yo rescataría es el de Manel Capé. Manel Capé es un chico que viene subiendo, que si bien empezó mal, empezó con 2 derrotas en la UFC, ahora mismo lleva 4 victorias consecutivas, y es un tipo sumamente técnico, es muy entretenido ver sus peleas. Manel Capé es un tipo que por lo menos a mí me encanta ver las peleas de Manel Capé, pero es eso, podemos rescatar a esos dos nombres, porque realmente Pantoja no es un tipo que venda, no es un tipo sumamente mainstream, y ahora mismo, es que lo estamos viendo, tenemos ahora mismo... Podemos poner de ejemplo el UFC 296, lo podemos poner de ejemplo. No se está hablando de esa pelea. Nosotros somos seguidores full de lo que es la UFC, seguimos miles de canales de MMA, nosotros mismos hablamos de MMA, nosotros tan siquiera hemos hablado de eso, lo estamos hablando aquí ahora, pero antes no lo habíamos hablado, ni siquiera lo habíamos debatido fuera de cámara. Y te pones a buscar todos los canales que hablan de UFC, de MMA en general, pero bueno, de cara a lo que es este evento, ¿no? Esta cartelera de UFC 296, y no se está hablando del evento coestelar, se está hablando más de la pelea que abre, que es la de Ian Garry, se está hablando más de Shavkat Rakhmonov, se está hablando más de ese tipo de peleas que el evento coestelar del 296. No hay un atractivo real por parte de los fanáticos, que ojo, vuelvo y repito, al final cuando suceda la pelea, es muy probable que sea una guerra. Y es muy probable que sea un peleón total y absoluto, y que solamente el fanático hardcore de UFC se lo va a disfrutar y lo va a ver realmente, porque estoy prácticamente seguro que luego que pase tampoco se va a hablar. Luego que suceda esa pelea tampoco se va a hablar mucho. Claro, depende cómo termine la pelea. Hay que ver cómo termina la pelea, eso es esencial, hay que ver cómo se define esa pelea, porque hay algo que hay que tomar en consideración también, es que Brandon Moreno va a estar peleando en febrero. Por lo tanto, o sea, febrero o marzo, creo que ya se confirmó la pelea de él, y el que salga ganador de esa pelea, ¿okay?, de Brandon Moreno, va a ir a pelear por el cinturón, el ganador o sea, el que defienda ahora, si es en caso de Pantoja, si defiende su cinturón de las 125 libras o si lo pierde. Cualquiera de los dos ahora mismo que están en disputa por ese cinturón va a ir a pelear contra el ganador, o sea, contra el que gane la pelea de Brandon Moreno ahora que viene en febrero. Por lo tanto, ese es, digamos, que el pequeño atractivo que viene para la división próximamente, porque yo creo que se va a hablar cuando suceda la pelea de Brandon Moreno. Si Brandon Moreno vuelve a ser un contendiente al título, se va a hablar de la 125, se va a hablar de nuevo de este cinturón, pero creo que ahora, en el corto plazo, incluso cuando suceda la pelea, no creo que se hable tanto, porque el ejemplo que pongo es este: peleaba Pantoja contra Brandon Moreno, es una auténtica guerra, Brandon Moreno pierde su cinturón, no se habla. Prácticamente se habla de esa pelea, prácticamente se habla, no hay titulares de esa pelea, es una cosa increíble. Ni siquiera canales que en español, ¿no? Que tenemos esta cosa en español de que muchas veces no tenemos el contenido de lo que son las conferencias de prensa en español, es todo en inglés, ¿no? Y hay canales que se dedican a subtitularlo, ni siquiera ponían conferencias de prensa de estos chicos, o apenas pusieron clips de las conferencias de prensa, como estamos adaptados de ver, que es una forma, ¿no? Para quien no domina el inglés, una forma fácil que tenemos, o esos canales nos facilitan de alguna forma la vida para poder ver pequeños cortes de lo que son las conferencias de prensa. Ni siquiera esos canales prácticamente hablaban de lo que es la pelea, de lo que fue la pelea entre Pantoja y Brandon Moreno. Entonces, por eso digo, es muy poco atractivo realmente lo que estamos viendo, ¿no? Lo que creo que se va a ver de esta pelea, muy poco atractivo para lo que es el ojo del fanático de MMA, las 125 libras en general. Salvando el nombre, ya te digo, de Manel Capé, que viene en ascenso, y salvando el nombre de Brandon Moreno, que es una estrella consolidada dentro de la UFC, pues creo que poco más se puede salvar de la división de 125 libras. Y sí, Brandon Moreno también. ¿Sabes lo que pasa con Brandon Moreno y por qué surgió el fenómeno de Brandon Moreno? Yo creo, y porque él, aparte, evidentemente, las peleas que tuvo contra Figueiredo, esas 4 peleas que tuvo, que fue una locura, que al final termina llevándosela a él. Creo que es un poco también por el hecho de que México no tenía campeones. O sea, que Latinoamérica necesitaba un campeón, sobre todo mexicano, porque como todos ustedes saben, México es gran parte de la comunidad mexicana sigue ahora lo que es la CMMA debido a esto mismo, porque no había campeones mexicanos. Y como todos ustedes saben, o sea,
México es un país que impulsa bastante lo que es el boxeo o lo que son los deportes de combate. Y ahora mismo, pues las MMA están tomando mucho terreno, están abarcando mucho terreno. Y sobre todo a partir de ese campeonato que logró conseguir Brandon Moreno en su momento. O sea, eso fue un boom tremendo. Y yo creo por eso también sale a la luz la división de las 125 libras. Porque han habido incluso también rivalidades en diferentes divisiones, no solamente la 125, pero incluso dentro de la 125, que se han quedado en el olvido porque simplemente no han tenido ese boom, no han tenido ese clip o ese gancho que ale o que atraiga o sea, el público en general, por decirlo de alguna forma, y sobre todo el público latino, que ahora mismo se está hablando incluso de pelear en México. De hecho, la pelea próxima de Brandon va a ser en México, creo. Va a ser en México, va a ser en México. En febrero tenemos un evento, tenemos una noche UFC en México en febrero. Una noche UFC.